Les damos la, les damos la cordial bienvenida a todos a, este, a esta charla, la última de este año al menos, de una serie de charlas que hemos venido desarrollando con Matthias Bay, quien es experto en temas de diplomacia. Mati, bueno, ha sido consultor gubernamental y comercial, también ha estado en distintos países, ¿verdad? Entre estos ha estado en Siberia, en una misión comercial, de lo cual nos estuvo conversando también un poco la otra ocasión que hablamos acerca de Rusia. Y hoy, para cerrar este 2021, hemos pues planteado esta charla, la cual hemos denominado Origen y Desarrollo de las Relaciones Políticas y Comerciales entre Israel y México. Bueno, hoy evidentemente tengo que mencionar los partners que se nos han sumado y que nos están acompañando en esta ocasión. El caso del Centro Israelita Sionista, ¿verdad? Que es el lugar donde yo trabajo, así como nuestra organización hermana con la que hemos venido trabajando desde el inicio de la pandemia, que es la organización Shevet, y acá está su representante Maggie Holler. Y también tenemos el día de hoy presente al señor Isaac Axen de Diario Judío de México, así como también hemos tenido durante todas estas charlas el apoyo de la Organización por Israel, de nuestros amigos Dori Lustrón e Israel Widicki, y hoy se nos suma una agrupación más que es la Comunidad Betel de México, a los cuales también les damos la cordial bienvenida y les damos el agradecimiento por habernos apoyado y acompañado en esta charla. Queremos aprovechar hablando del tema de Betel para extenderle nuestras condolencias a la familia del Hassan emérito Leibel Hinich de la Comunidad Betel de México por el fallecimiento de su hija, la señora Ilana Hinich de Bromberg, Ciclonó Libraja, y evidentemente también hacemos extensivos las condolencias, perdón, a su madre Hane Hinich, así como a su esposo José Bromberg, a sus hijos y a sus hermanos. La verdad que esperamos que reciban consuelo en este duro momento y que puedan pues tener, digamos, este momento de paz durante toda esta tormenta. Mati, la bienvenida, muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta charla. Hoy vamos a hablar de México y por eso tenemos a tantos mexicanos en la sala, ¿verdad? Y también evidentemente tenemos muchas preguntas y muchos planteamientos. Mati, bueno, bienvenido, buenas noches allá hasta Israel. Podemos tal vez comenzar, ya que nos gusta entrar así alto con la acción de una vez de frente, hablando acerca de esta exposición. Históricamente hablando, este país, México, fue uno de los que se abstuvieron a votar en 1947 con respecto al plan de partición de Palestina. ¿Cuánto consideras desde un punto de vista histórico que ha evolucionado las relaciones entre México e Israel, contemplando además que históricamente hablando México empieza a reconocer y a tener relaciones con el Estado de Israel a partir de los años 50? Con esta pregunta arrancamos la tarde, noche de hoy, desde San José y hasta Israel incluso. Mati. Perdón, tienes el micrófono apagado. Ahora está bien. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes o buenas noches para nosotros aquí en Israel y buenos días para ustedes en Latinoamérica. Nuevamente, muy contento de poder estar en otra charla de esta serie de relaciones de Israel con distintas zonas del mundo y esta vez se eligió México en forma particular, ya que es un gran país, una gran zona de intercambio entre Israel y un país latinoamericano, por eso le dedicamos en forma especial. Y bueno, como tú has dicho, digamos que no fue reconocido desde el principio Israel por distintas razones, pero por supuesto Israel tiene su embajada oficial en la Ciudad de México, México tiene su embajada oficial en Tel Aviv, pero finalmente fue reconocido en 1950 y desde 1952 tienen relaciones diplomáticas oficiales y plenas. Y eso es lo importante porque hay otros países que sí comenzaron en el 49, el 48, pero luego en el 67 o en el 73 dejaron de tener relaciones por muchos años y luego a partir de los años 90 volvieron a tenerlas. Lo importante es que desde el momento que comenzaron
se fueron cada vez más afianzando, y eso es lo importante. Desde el punto de vista de relaciones políticas y comerciales, están ambos países lejos de Medio Oriente hasta América Central y Norteamérica, y no hubo una participación mexicana en la tierra de Israel, digamos, en el periodo anterior a la declaración de la independencia, entonces no había muchas relaciones. Por eso, tal vez fue una de las razones por la cual en el 47, con la votación de partición, México fue uno de los estados que no estuvieron en contra, pero se abstuvieron de votar. Durante los años pasaron también cosas interesantes entre ambas partes, como por ejemplo, la embajadora de México en el año 74 en Israel murió electrocutada en su casa, en Ercilia Pituach. O por ejemplo, en el año 75 estaba el presidente mexicano Luis Echevarría Álvarez, y Israel participó de una campaña para que fuera elegido en vez del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, si se acuerdan. Lo trajeron a Israel, fue a El Aqsa, fue a la Vía Dolorosa, estuvo en el Instituto Weizmann, lo llevaron, en esa época estaba Igal Alon, y lo llevó a su kibutz Ginosar al lado del lago de Tiberíades, y estaba encantado con Israel, y sin embargo, un año después, en la Asamblea General de la ONU, se tomó la resolución 3379, que declaró que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Y la propia ONU luego, años después, eso lo depuso. Entonces, por supuesto, han habido subidas y bajadas, pero lo principal es que todo el tiempo se siguió invirtiendo entre ambos lados. Yo creo que lo principal se empezó a dar a fines del siglo XX, tal vez tanto también a raíz de la prosperidad económica de México, que lo llevó a explorar mercados adecuados a sus productos, y también un volumen cada vez más creciente de turismo entre los dos países, principalmente de Israel hacia México, aunque también muchos mexicanos vienen a Israel por relaciones de familia o relaciones religiosas judías y cristianas. Y todo eso derivó en una necesidad de institucionalizar prácticas de trabajo conjunto en las áreas de turismo y comercio. Entonces, el aumento de las relaciones económicas llevó a la firma de un acuerdo comercial mutuo de Tratado de Libre Comercio entre los dos países en el año 2000, y eso, desde aquel entonces hasta hoy en día, ha conducido a un aumento muy significativo en el volumen de comercio entre los dos países. Por ejemplo, en el 2012 Israel era el socio comercial 42 más grande de México, pero el más grande de Oriente Medio. Hoy en día las cosas han cambiado un poco, y el volumen ha llegado hasta cerca de 900 millones de dólares por año, pero hay muchísimo más que se podría. Digamos, la Administración de Comercio Exterior de Israel, de la Secretaría de Economía e Industria, tiene un anexo comercial en la Ciudad de México. Si hablamos de subidas y bajadas en las relaciones, en el enero del 2017 las relaciones entraron en crisis luego de un tuit que el primer ministro israelí de ese momento, Benjamin Netanyahu, dijo por la iniciativa que tenía Donald Trump de hacer un gran muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El embajador de Israel en México fue reprendido, el canciller mexicano dijo que la declaración de Netanyahu era un acto de agresión contra su país, y luego hubo conversaciones entre el presidente israelí de ese momento, Reuven Rivlin, y Enrique Peña Nieto, y se determinó el fin de las crisis. Pero por eso también Netanyahu también fue a una gira, y por supuesto fue a México y fue bien recibido, y también en 2017 Israel envió una misión de rescate por el terremoto que hubo en México en el 2017. O sea, las relaciones suben y bajan, pero lo que lo marca es un constante voluntad de mejorar siempre, incluso cuando hay crisis. Ahora, por ejemplo, a menudo México se escucha, ¿verdad? Digamos, incluso en Israel, en los medios de comunicación, en contextos negativos, de delincuencia, de pobreza, de problemas de salud, ya que es un país muy grande y complejo, pero en la práctica es un país de múltiples capas, un país que tiene una gran comunidad judía en el país y un enorme potencial comercial.
Y si eso es bueno para los actores israelíes en todos los campos. O sea que vemos en los últimos años un gran crecimiento, un florecimiento en las relaciones entre Israel y México a todo nivel, tanto a nivel político, a pesar de la diferencia, por ejemplo, este mismo año hubo una votación anti-israelí en la ONU luego de la operación Guardián de los Muros de México, pero también se hizo una charla, se aclararon las cosas, se siguieron las relaciones. Eh, Sin embargo, por ejemplo, en el 2017, cuando fue la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como la capital indivisible única de Israel, muchos países en contra, algunos países a favor, y México, por ejemplo, se abstuvo, pero por ejemplo no votó en contra. O sea, hay también que entender que tanto del lado israelí hay cambios de gobiernos y de formas de ver las relaciones con los países. En México también hay cambio de gobierno, los llamados de derecha, de centro, de izquierda. Todo hay que tomarlo en cuenta, pero lo principal es que la base, la raíz es fuerte y el árbol sigue creciendo. Y especialmente a nivel económico-comercial hay muchas empresas y negocios israelíes entrando en la actividad y en el que es que, digamos, el líder de Centroamérica y Asia, Norteamérica, es México. Es el país más importante, Israel lo ve. Por ejemplo, hay más de 160 empresas activas en este momento en México israelíes. Y cada vez hay más interés. Incluso en los últimos tiempos hay muchas organizaciones que tratan de llevar a compañías pero de eso ya vamos a hablar, digamos, de todos los sectores que se interesan por hacer negocios con México. ¿Sigo? Pues siga, no se preocupe. Igual, digamos, aprovechando que ya tiraste como la cuña ahí de paso, podríamos ampliar un poco más de cómo son la situación de las relaciones de los dos países en esos dos marcos que bien señalas, que es el marco político y a nivel económico-comercial. Yo sé que son como tres tópicos, pero en realidad el económico-comercial van en muchas veces, van en muchas oportunidades de la mano. Este no es una excepción. ¿Cómo podríamos entender, digamos, el vínculo desde el punto de vista político, que obviamente viene mucho de lo que mencionaste de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora que México es parte también del Consejo de Seguridad de los países no permanentes, y también verlo desde esa perspectiva económico-comercial, o sea, qué tan cercanos son y qué tan efectivos son con respecto a otros países del Medio Oriente que también están coqueteando con países de esta región, que en algún momento lo hemos mencionado en alguna otra charla. Es que justamente eso tiene que ver con las otras charlas en las cuales hemos hecho relaciones de Israel con Centroamérica y Caribe, o relaciones de Israel con Asia Central, o con otras zonas, o con África. En realidad hay una constante del servicio exterior de Israel en la cual intentar llevar a buenos términos las relaciones con la máxima cantidad de países que se puedan en el mundo y tratar de tener esos buenos términos y buenas relaciones en cuanto a las votaciones anti-israelíes que se llevan en los distintos órganos internacionales. Y aquí México no es una excepción. Es decir, también Israel busca a través de las buenas relaciones con México no ser parte, que no sea parte de actividades o votaciones hostiles a Israel en lugares como las Naciones Unidas, la UNESCO y otros organismos internacionales en los cuales Israel también trata de cada vez más de tener su importancia y quitar todas esas votaciones que en realidad con los años están bajando, ya que se han llevado también distintos acuerdos, como los acuerdos de Abraham, que también eso lo hemos dicho respecto a otras regiones del planeta, le sirven al propio país, en este caso a México, para llegar no solo a Israel, sino a través de Israel, llegar, por ejemplo, a los países del Golfo, en una especie de triunvirato político-comercial en el cual todos salen ganando. Tanto por los buenos oficios que pueden llevar compañías que vengan hacia Israel y hacia los Emiratos, a Dubái, Abu Dhabi, etcétera, como usando el puerto de Haifa o el aeropuerto para desde ahí seguir llevando por tierra distintas mercancías.
Eso se han abierto con los acuerdos de Abraham infinitas posibilidades. Ahora, yendo a la parte comercial, por ejemplo, la economía y la fiscalidad en México. México es un país que fomenta fuertemente los negocios internacionales y el comercio global. El país ha firmado decenas de acuerdos de incentivos a la inversión y protección económica en todos los países miembros de 11 zonas de libre comerciales, incluyendo la de Israel. Y además está la Organización Mundial de Comercio, la Organización Asia-Pacífico, la Organización Latinoamericana. Todo eso le sirve también a Israel porque es un pivote para llegar a todas otras zonas. La regulación empresarial en México, por lo que yo sé, es relativamente baja, fomenta la inversión, y la burocracia es un poco menor que en otros lugares, no es que no exista, y a veces incluso sorprende respecto a otros países latinos. La ley de inversiones en México define que el fomento de la inversión extranjera es algo que es positivo para el gobierno y se impulsa. Por ejemplo, las empresas extranjeras que están registradas en México están sujetas a pagar impuestos solo sobre los ingresos generados en México, a diferencia de empresas locales que pagan impuestos sobre la renta de cualquier fuente geográfica. La tributación personal en México es personal similar a Israel. El impuesto corporativo mexicano es alto, es el 30%, pero existe una política de compensación de pérdidas comerciales que permite una reducción significativa de la obligación tributaria real, y por eso es bueno que haya ahí un tratado de doble imposición de impuestos entre Israel y México. México, los principales productos de importación que a Israel le interesa y que necesita México son máquinas para trabajar en metales, productos de procesamiento de acero, maquinaria agrícola, equipos eléctricos, autopartes para montaje, reparación de aeronaves, repuesto de aeronaves, plástico, gas natural derivado del petróleo. Y de esa manera Israel también puede ser parte de todas esas industrias, y también, por supuesto, hacia Israel, lo que se sabe que puede enviar México, ya que, por ejemplo, es un imperio en cuestiones de agricultura, que a pesar de que solo el 4% del PIB en México, emplea el 15%, o sea, es parte del 15% del total de la economía. O sea que tiene mucho lugar para desarrollarse. Y ahí está el gran high-tech de agricultura de Israel, que puede ayudar al desarrollo del sector, ya que, como estaba diciendo, es un imperio en lo que es el avocado, o sea, el aguacate, el tomate, la cebolla, la papaya, los frijoles, y tienen exportaciones agrícolas de 30.000 millones de dólares, a pesar de que 80% para Estados Unidos, pero el resto también se pueden también llevar, que sean hacia Israel, incluso desde Israel hacia los estados del Golfo, como estaba diciendo. Entonces, como también están todos los servicios, por supuesto, estamos hablando de años normales, es verdad que ahora ya hay casi 2 años de pandemia, y eso influye mucho, pero también todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, ¿verdad? Destinos como Cancún, como Acapulco, incluso estaban, hasta donde yo sé, desarrollando mucho la industria del turismo hacia Chiapas, hacia Oaxaca. Entonces, todo eso atrae a los israelíes. Y también, como son parte de bloques comerciales de la OCDE, OMC, y todo eso también nos puede servir a Israel para una sinergia comercial internacional junto a México. Hay cosas que incluso dentro de los planes del gobierno que hay estos últimos años, el llamado gobierno AMLO, ¿verdad? Son muy interesantes para las industrias israelíes. Por ejemplo, el gobierno mexicano quiere poner varias refinerías en la zona de Tabasco, mejorar el aeropuerto militar de Santa Lucía, convertirlo en aeropuerto civil, todo tipo de programas de bienestar para reducir la pobreza, reducir todo lo que tenga que ver con, en grandes porcentajes, así dicen, lo que son asesinatos, robos, secuestros. Ahí entran las industrias de seguridad israelí también. De cualquier manera, Israel ha hecho también visitas oficiales hacia México. En el 2013 llegó
Shimon Peres, en el 2017 Benjamín Netanyahu, tienen desde el 99 acuerdo de doble prevención de impuestos, como había dicho, como ha dicho también el libre comercio, desde el 2000, de cooperación del agua, desde el 2011, cooperación ¿cómo se dice? R&D, Research and Development, investigación y desarrollo, desde el 2014. Entonces, Israel puede, en todos esos, con todas esas ventajas, llegar, triplicar y hasta cuatriplicar las relaciones comerciales entre ambos países. Las tecnologías que puede dar Israel, tecnologías para invernaderos, ingeniería de semillas, tecnología precisa como por ejemplo los drones para la agricultura. Hay muchas zonas en México que tienen, por ejemplo, invernaderos, como la zona de Sinaloa, por ejemplo, necesitan sistemas de riego inteligente, ya que hay mucha escasez de agua en todas esas zonas. Israel tiene mucha inteligencia en todos esos, en esas áreas para dar soluciones agrícolas de desalinización, desalación, reciclaje del agua. Hay, por ejemplo, también todo lo que sea la reconversión de las fuentes de agua en las zonas de Mexico City también. Todo lo que sea telecom, cyber, lo que sea seguridad nacional, la lucha contra las drogas, la lucha con todos los equipos para que se pueden colocar en las distintas lugares de surveillance, de inteligencia, para poder llegar a una maximización, perdón, de todo lo que es el tema de seguridad, que es uno de los temas álgidos principales en México. Todo lo que es ciberseguridad. En Israel se sabe de que hay muchísimas empresas que pueden participar y por eso ni que hablar que hoy en día, en estos últimos 2 años, con la corona, no hay que olvidarse que en México está sufriendo, ya como, igual que Israel, igual que todo el mundo, de la corona. Hay miles de casos, docenas de miles de casos por día, miles de muertos, y no, por ahora no está menguando, no todo el mundo está vacunado. O sea que la cooperación en lo que sean las tecnologías de medicina y las tecnologías para paliar la pandemia es algo en el cual realmente hay un campo gigantesco en la cooperación entre ambos países. En ese aspecto que mencionas relacionado con la cooperación, eh, ¿por dónde, digamos, o de qué forma se podría generar, digamos, todavía mucho más aspectos de unión entre ambos países? ¿Dónde crees que se pueda fortalecer todavía de una manera más profunda y dónde crees que ya, digamos, el trabajo que se ha hecho es el que se puede hacer, digamos? Mira, la economía de México era una economía muy cerrada, sin embargo, desde el año 94 hicieron el Tratado de Comercio con Estados Unidos, por lo que a Israel también le interesa llegar al mercado mexicano, pero también invertir en el mercado mexicano con vistas en el mercado americano. O sea, la proximidad con Estados Unidos, yo qué sé, el 30% de las exportaciones de Israel son hacia Estados Unidos. Imagínate que se puede subir un montón la cantidad de relaciones entre ambos países para incluso producir en Estados Unidos productos de compañías israelíes y revenderlos hacia Estados Unidos también y a Canadá. Las barreras que han habido, por supuesto, entre ambos países, ya dijimos, o la distancia. Hay que también saber darles a las compañías israelíes la información correcta para poder saber cómo asociarse con las empresas locales. Por supuesto que están los departamentos de comercio de la embajada, están las empresas privadas que tratan de llevar adelante todas esas relaciones, pero creo que Israel percibe que el mercado potencial mexicano es muy, muy alto.
y se les da muchas facilidades. Por ejemplo, yo conozco en forma personal a sus asesores del Ministerio de Economía que cuando tienen que ofrecer una ayuda para exportación y hacen un esclarecimiento de cuáles son los países que más conviene, te puedo revelar que en la mayoría de los casos, cuando se habla de Latinoamérica, se les dice, queremos que una parte de sus inversiones sean en México. Y a pesar de que también está Brasil como gigante, Argentina, Chile, pero es el país al que más se les dice a las compañías israelíes que les conviene entrar, tanto hacia el norte como hacia el sur. Es decir, si uno quiere conquistar, entre comillas, el sur, también le conviene de ambas maneras estar en México. Y creo que eso es algo muy importante. Todas las tecnologías que se ven siempre, hoy en día se viene menos, ¿verdad? Se hace más por Zoom, pero cuando antes venían todas las delegaciones a Agritech, la delegación mexicana siempre era muy importante. Por ejemplo, se firmó entre Israel y México lo que se llama, entre el CONACYT e Israel, un acuerdo de cooperación e investigación en desarrollo industrial. Eso a nivel gubernamental, pero a nivel de compañías, me he enterado en los últimos meses, por ejemplo, de compañías israelíes que han firmado convenios de cooperación en investigación y desarrollo con universidades locales en México, en el área de la agricultura, de los drones y ¿verdad? De antiplagas y todo eso. Entonces, yo creo que hablamos mucho también de las relaciones personales. Israel es un país que tiene un tipo de población que le gusta mucho hacer negocios y tener diálogo con latinoamericanos. Y creo que eso es algo a veces que los israelíes sienten como que el israelí va hacia Latinoamérica, el latinoamericano menos viene hacia aquí a invertir o a conocer. Pero todo es un proceso. Para romper un poco ese proceso, y que esto tiene que ver también con las relaciones, no solo comerciales, sino políticas, es que se han hecho excelentes relaciones con los evangélicos en México. Esta relación ha sido también política y comercial. ¿Por qué? Por ejemplo, en los años en que Benjamín Netanyahu estaba de primer ministro, aunque esto continúa ahora también con el nuevo gobierno, se hicieron muchos esfuerzos, no solo para que los evangélicos vengan como turistas aquí, sino para que sean nuestros, digamos, embajadores políticos frente a la clase política mexicana por el amor que tienen por Israel. Por ejemplo, si estamos hablando, me recuerdo el pastor García, que ha fallecido el año pasado, o por ejemplo, otros pastores como Gilberto Rocha, muchos pastores de las comunidades evangélicas, que son millones y millones de personas en México, han venido y han llevado un mensaje hacia México de apoyo a Israel. Y de aumentar las relaciones entre ambos países. Incluso muy interesante lo que dijo el pastor Rocha, en el cual dijo de que veían el libro de Isaías, la base en el cual decía de que son las relaciones naturales entre Israel y los pueblos de la tierra, es algo como una especie de un mandato de Dios. Es algo que debe ser reforzado y que Israel debe ser defendido, que es la base o digamos la puerta en la cual defiende la cultura judeo-cristiana occidental y que tiene que ser apoyada a todo nivel. Por ejemplo, en el año 2017, creo, vinieron pastores de todas las iglesias evangélicas de Latinoamérica a Israel por miles, y los únicos que no vinieron fueron Venezuela y Brasil, justamente. Hoy en día, con Brasil, por supuesto, las relaciones mejoraron muchísimo, con Venezuela todavía no, pero esas son cosas también que sabemos que suben y bajan y que tienen que ver no solo con Israel, sino con los movimientos políticos internos de cada país. A todo nivel hay relaciones. Hay relaciones, por ejemplo,
tripartita, se llamaba así, entre Israel, la comunidad judía y la sociedad mexicana. La comunidad judía es muy activa, tiene muchos miembros muy importantes dentro de la sociedad mexicana, tienen también lo que se llama cadena, que es algo que sabemos que es muy importante dentro de México, y la comunidad judía con cadena con Israel, por ejemplo, hicieron proyectos de ayuda en Oaxaca, que también fue después de terribles desastres naturales, ¿verdad? Que se llevaron alimentos, insumos, cobijas, todas las mujeres de Bitso, etcétera, tanto de aquí como de allá, ayudando. Todas esas cosas es algo que hay que cada vez más mejorar a todo nivel. No se puede solo hablar de grandes negocios y de relaciones políticas entre embajadas. Las relaciones entre los pueblos es algo fundamental, y es la que mueve, es el motor que mueve toda esa relación. En Israel mismo también, incluso se han llamado algunas, digamos, hay ciudades y alcaldías regionales que han tenido relaciones entre México e Israel. Por ejemplo, Ramat Gan ha puesto hace poco el nombre de una calle de una famosa persona de México. Digamos, se busca, hay México e Israel están hermanados, por ejemplo, entre la zona de Eshkol y de Huitzquilucan. Hay, por ejemplo, también entre Eilat y Acapulco hay relaciones. Hay muchas posibilidades de relaciones entre ambos países, y realmente Israel ve a México como un socio fundamental, tanto hacia la zona sur como mirando hacia el norte. Muy bien, le voy a dar paso a Isaac Axen de Diario Judío, que también quiere ser partícipe hoy como anfitrión junto conmigo en esta charla con Mati. Él tiene también algunas anotaciones que hacer y extender un poco también el diálogo de lo mencionado. Igual los que están en sala, así como las personas que están en Facebook, nos pueden escribir sus consultas. Los que están en Zoom pueden hacerlo a través del chat de Zoom, y los que están siguiendo la charla a través de Facebook pueden hacerlo al pie del video, ¿verdad? Que estamos pasando por la plataforma de Shevet. Isaac, te doy la palabra para lo que quieras añadir. Tienes cerrado el micrófono. Gracias, Mati. Realmente mucha información importante. Iba justo a decir los hermanamientos que se tienen, que han estado funcionando muy bien entre estas y que se están buscando nuevos hermanamientos hoy en día entre estas ciudades, más otros acuerdos y convicciones. Déjame decirte también que hay un intercambio médico del Hospital Shaare Zedek con el Instituto Nacional de Nutrición encabezado por el doctor Kersenovich, que ha brindado grandes investigaciones y varias cosas. Próximamente se tendrá un hospital Adasa en México, ¿sí? Que es también el primero en Latinoamérica. México ha funcionado y seguirá funcionando como una puerta de entrada, como dijo Mati, hacia Latinoamérica y hacia Estados Unidos. Eso es lo que le brinda a México en ese sentido, más su estabilidad en el gobierno. Lógicamente, ha habido sus altibajos, como dice, algunas decisiones, algunas votaciones, como recientemente en la ONU, referentes al templo, al monte del templo y otras cosas que se van dando. Hay que recordar que en el entierro y el homenaje que se hizo a Pérez cuando falleció, sí, también estuvo presente el presidente de México, viajó explícitamente para eso, y justamente Netanyahu le dio unos minutos por ahí. Yo todavía recuerdo alguna visita a Israel, en una visita con el primer ministro Netanyahu, justamente le pregunté y le dije, ¿y cuándo piensa venir a México? Y dijo, bueno, cuando me inviten. Afortunadamente la invitación llegó y luego vino a México, estuvo acá, se reunió con empresarios, se reunió con políticos, se reunió con la comunidad judía, se reunió con mucha gente más, y siempre ha sido un foco de interés, principalmente, como dice también, a nivel turístico, como dijo Mati, para los evangélicos en mucho sentido. También hay que recordar que Israel ya fue el país invitado a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, que es la más importante en América Latina y probablemente del mundo, y fue un éxito
rotundo cuando se presentó Israel, y a partir de ahí siempre tiene presencia ahí. Ya fue también presente y país invitado al Festival Cervantino. Y algo que cabe recordar mucho es que en algún momento la celebración del Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, la embajada, en vez de celebrarlo a puertas cerradas, lo festejó en las calles de México, en especial en el Ángel de la Independencia, lo cual fue todo un éxito y toda reforma. Se repartieron camisetas y era increíble ver a la gente con banderas de Israel cargando todo esto, cambiando esa perspectiva que muchas veces se tiene de Israel acá en México y que hoy representa uno de los socios comerciales más importantes en eso. Hoy en la mañana tuvimos justamente reunión con gente de la Cámara de Diputados que están sorprendidísimos y quieren entender cómo es el modelo de startups, de negocios y de innovación de Israel. Hace unos días tuvimos un panel en la cumbre 1000 empresas de mundo ejecutivo, un evento muy importante a nivel empresarial. Y en este panel tuvimos la oportunidad de tener al embajador de Israel, tuvimos al departamento comercial de la embajada y tuvimos 2 empresas que están trabajando muy de cerca en México, una dedicada a capacitación en cuestión de ciberseguridad y una en cuestiones médicas. Pero la noticia importante, para eso se las dejamos aquí, que fue la primicia que dio el embajador de Israel, es que se está por implementar un campus para startups en México, implementado por Israel, un modelo que solo se ha probado en otro país, y México será el segundo lugar donde se implemente con excelentes resultados y donde vendrá gente de Israel, jóvenes de Israel, tanto a desarrollarse como a capacitar a gente en México y a preparar todas estas startups para que sea un campo de florecimiento entre muchas de estas cosas y generen muchos negocios a partir de ahí, entre algunas de las cosas que se han ido dando. Y esa es una primicia porque próximamente lo tendremos en México como un modelo de intercambio y de relación en esto. Siempre se participa en N cantidad, se acaban de plantar. Israel acaba de donar sillas de ruedas para el DIF de México, para niños del DIF de México. Acaba de hacer un intercambio con Yucatán apoyando. Y como dijo Mati, lo más recordado de Israel, yo creo que ha sido uno de esos puntos más increíbles para los que estuvimos aquí en México. Fue fabuloso vivirlo. Fue cuando llegó un conglomerado de más de 70 Hayalim, soldados de Israel, a ayudar durante el terremoto. Tomaron tal imagen, y trabajaron tan de cerca que la gente les aplaudía constantemente y era impresionante las muestras de cariño. Por ahí tenemos una foto que dice a tres países, a la gente de México, a Japón y a Israel. Israel se llevó el corazón de todos los mexicanos, bueno, por lo menos de todos en la Ciudad de México, con su participación. Cabe decir que no nada más vino los Hayalim, vino Israelí. En total había más de 100 y pico de personas de Israel trabajando para rescatar vidas aquí después de este terrible terremoto. Cabe decir que también en el terremoto anterior del 85, también fue uno de los primeros países en llegar. Se recuerda poco porque no se había tanta difusión, pero uno de los primeros países en llegar con ayuda y con los perros en ese momento a México, con el gobierno de Miguel de la Madrid, sí, fue Israel. Entonces, siempre ha existido esa relación, tanto comercial, cultural, enormemente. Hay grandes cosas que se han dado. Mucho tiene que ver también la comunidad judía, que está muy involucrada en el país en muchos sentidos, pero hay cultural, comercial, política, social, y como buenos hermanos, pues están celebrando 70 años de relaciones entre Israel y México, 20 años del comercio de libre tratado, que es muy importante ese comercio de libre tratado, ¿sí? Y por último, lo único que me falta es que hoy en día también hay empresas mexicanas que han ido a montar en diferentes ámbitos de Israel. No hay que olvidar Netafim, de Antonio del Valle, que fue comprada por el grupo Chemical, ¿sí? Mex Chemical, que fue comprada por este grupo mexicano, ¿sí? Muy importante. Altos Hornos Mexicanos, que tiene minas y todo ahí, y algunas otras, y por supuesto la participación de empresas en Israel de México, que han montado oficinas en Israel para estar en contacto con información, tecnología y todo, y poderla traer hacia nuestro país e implementarlas en sus negocios. Bimbo, Alestra, etcétera, etcétera, empresas que tienen oficinas allá. Son parte de todo ese interés que se ha dado en este sentido, como dice Mati, con altibajos y todo, pero por lo menos en la parte comercial cada día crece y hay grandes oportunidades de negocios en todos los ámbitos, de uno y hacia el otro lado, ¿no? Digo, perdón de meter un poquito de esto, pero era así como detalles para Mati que se fueran. Y por supuesto la primicia, porque esta se dio hace apenas 4 días en que la dio a conocer el embajador
justamente con nosotros y fue un gusto saber que esto se va a implementar en México a través de Israel, ¿no? Es realmente un gusto escuchar eso y todo lo que has contado. Lo que dices sobre la comunidad judía creo que se nota mucho, se conoce en Israel también, que la comunidad judía es muy importante, ha ayudado y ha sido parte con personas notables en todos los ámbitos. Es interesante que en Israel los dos únicos miembros del Parlamento de la Knesset en la historia que vinieron de México son los dos de izquierda, pero fuera de eso ha habido grandes Una mexicanos. actualmente ahí en la Knesset, una actualmente muy de izquierda, pero ahí está también, y uno más hace mucho tiempo. Y hace 25 años Benny Temkin en el mismo partido. Así Curiosamente, que sí. es verdad. Y luego también has tenido muchos mexicanos notables, como por ejemplo a Arie Dulcin, ¿verdad? Que era el presidente de la agencia judía durante 8 o 9 años. ¿Verdad? Que nació en Bielorrusia, pero toda su vida vivió en México hasta que llegó a Israel. Has tenido, no sé, incluso Ilana Berger, una campeona de tenis israelí, y mucha gente conocida. A mí me gustaría, incluso la influencia creo que va más allá de lo que uno conoce dentro de no solo de la comunidad misma, sino de gente que se ha identificado como judía. No sé si ustedes saben, pero en el año 35, Diego Rivera dijo que mi judaísmo es el elemento principal de mi vida y el motor de toda mi obra. Y creo que mucha gente, como también un pastor he escuchado que evangelista, que dijo de que no de casualidad, entre los años 45 y 75, que fue el gran salto económico de México en el siglo XX, está también, va de mano a mano con muchísimas iniciativas de muchos empresarios y personas individuales de la comunidad judía que han sido parte muy importante del desarrollo mexicano, ¿verdad? Voy a decir un dato que pocos conocen. El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que además fue el encargado de construir, además del Estadio Azteca, Ciudad Universitaria, crear la Universidad Autónoma de México, fue el diseñador de todas, no nada más el arquitecto, diseñó y grandes obras, uno de los arquitectos más importantes de México, además fue el encargado de las Olimpiadas de México, ¿sí? Fue además, junto con una tía mía, curiosamente, fue a invitar a Israel personalmente a que viniera a las Olimpiadas de México del 68. Y además, cuando le dijeron, pero no nos puedes poner junto a los países árabes en el mismo edificio, le dijo, ¿quieres venir? Ven, aquí van a estar en el mismo edificio, nosotros nos encargamos. Y no les quedó de otro y estuvieron juntos, pero se llevó a mi tía para que le tradujera y se trajera a estos y se trajo a la gente. Pero además, la cosa más importante es que después le dio a Jerusalén un reconocimiento y lo nombró dentro del plan cuando no se reconstruyó, cuando se desarrolló el plan estratégico de las calles y todo el plan de desarrollo de la ciudad de Jerusalén, uno de los arquitectos más importantes en ese proyecto fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, ¿sí? Por ahí tengo yo una entrevista con él con su familia, hablando de esto, y él se sentía profundamente identificado con Israel y sorprendido de lo que se podía hacer, y lógico, por eso aceptó estar dentro de ese proyecto, que yo no sé si le sirvió porque Jerusalén es una ciudad un poco yo no sé quién fue, seguramente fue por eso, porque era el arquitecto mexicano, pero estuvo trabajando muy de cerca y es algo que la gente no conoce. En México, cerca del Estadio Azteca, además, hay un monumento a la paz que se puso que cuando fueron las Olimpiadas que Israel mandó, y como eso hay infinidad de cosas que han ido dejando marcado ese camino de Israel en México y de México en Israel. Cuando se dio el hermanamiento de Eshkol con Israel, recuerdo que una de las palabras mágicas de la gente de Eshkol fue decir, nos encanta el hermanamiento porque es más importante el hermanamiento y va a dar más frutos que el tiempo que tardamos en decir la palabra Huixquilucan, porque hay una calle Huixquilucan en Israel, ¿sí? Y hay un parque Shimón Pérez en México, en Huixquilucan, pero decir la palabra Huixquilucan en Israel es un poco complicado, pero son cosas que se ha ido dando también por gente como de la agencia judía. Hay varias instituciones y asociaciones que están buscando fortalecer estos lazos muy importantes. Isaac Casa, que lo conocen muchos acá con Fundación ILAN, que tiene los premios Shimón Pérez reconociendo a empresas mexicanas que hacen mucho por el desarrollo y que busca hacer mucho este joint venture entre empresas israelíes y empresas mexicanas.
¿sí? Exactamente. La Cámara de Comercio México-Israel, encabezada por Meni Zambra, la Cámara de Comercio de Israel a México, etcétera. Hoy en día muy fortalecida por las relaciones entre los dos embajadores, Macedo en Israel por parte de México y Tzvital en México por parte de Israel, con una extraordinaria relación que han buscado tener. Es más, algo que tampoco saben muchos, es que estamos ahorita en la feria de Dubái. Todos han oído de la feria de Dubái, la Expo Dubái. Está el pabellón de México y está el pabellón de Israel. Lo más curioso es que en el pabellón de Israel se dio un desfile de moda mexicana, ¿sí? Gracias a alguien de la comunidad como Bernie Noval y Berenda Jaet, ¿sí? Pero fue muy curioso que estas relaciones llevaron a que el desfile de moda mexicana se diera en el pabellón de Israel, ¿sí? Entonces, eso te habla un poquito más de todo lo que se está buscando y todas las oportunidades que se están trayendo. También está Rina allá, Rina, ahorita recuerdo el nombre, Rina allá haciendo muchas cosas, está gente como Mati, como gente como Yair, haciendo mucho, buscando estas relaciones entre ambos países y traer mucho a México de lo que se puede traer de Israel en muchos sentidos, ¿no? Tanto de hospitales, todo. México además tiene una gran cantidad de instituciones de amigos de asociaciones de Israel, ¿sí? O sea, nómbrame cualquier institución de Israel, sea del ejército, sea médica, sea de esto, o sea de los vecinos, o sea la de esta. Aquí hay una asociación de amigos para esa institución acá. Se busca mucho y no nada más integradas por gente de la comunidad judía. Uno muy importante, por ahí tenemos a alguien que está por acá, que es David Katzper, no me va a dejar mentir, es el Instituto Cultural México-Israel, que fue muchos años encabezado por Miguel Alemán y por David Serur. Miguel Alemán, todos han oído de él, gran empresario, dueño de muchos negocios y una gran relación, pero es el Instituto Cultural México-Israel, encabezado por estas personas. Hoy en día, gente de ahí mismo encabeza la Fundación Hispano-Judía aquí en México, con una gran labor. Acabamos de cumplir 500 años de presencia judía en México, y donde lógicamente el nombre de Israel se suena, pero este instituto ha sido valiosísimo para establecer esa parte cultural también. Entonces, podemos hablar horas de todo esto, de lo que es México e Israel.